Hola y bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la CONAVIM. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros. Hoy tenemos a la maestra María Teresa Medina Villalobos. Ella es directora general adjunta de vinculación interinstitucional y territorial. Bienvenida. Muchas gracias. María Teresa, entre otras cosas, se encarga de la vinculación con los centros de justicia, ¿cierto? Cierto. ¿Qué nos puede decir sobre los centros de justicia? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué servicios ofrecen? Los centros de justicia son producto de una política pública del gobierno federal que data de 2009-2010, el primer centro de justicia, que si bien se impulsó desde el gobierno federal, están adscritos a los gobiernos y fiscales estatales. Actualmente hay 48 centros de justicia en 29 estados de la República. Se trata de una unidad de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de otros tipos de violencia, y también atienden a sus hijas e hijos que las acompañan en un solo lugar. Y en un solo lugar reciben servicios integrales que parten desde la atención psicológica, el área médica, el acompañamiento de asesoría jurídica, temas de apoyos para empoderamiento de las mujeres, para la recreación de su proyecto de vida. Y en muchos centros de justicia ya se cuenta con presencia de agencias del Ministerio Público especializadas en el tema de investigación con perspectiva de género en el tema de la violencia y con áreas especializadas también para el desarrollo de las audiencias de los juicios orales en temas de derecho familiar o por temas de denuncia de violencia intrafamiliar. Entiendo entonces que una de las funciones de CONAVIM es fortalecer estos centros a través de sus acciones. ¿De qué forma fortalece la CONAVIM a estos centros? Bueno, CONAVIM es la entidad rectora en el gobierno federal de la política pública de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso implica, o eso pasa, por el canal de la atención, porque en temas del enfoque de derechos humanos, una atención proporcionada de manera oportuna, eficaz, a las víctimas de violencia implica la prevención y la erradicación de la violencia para que no se recree, que no se vuelva a ocurrir y se combata la impunidad. Entonces, desde CONAVIM estamos impulsando dos tipos de mecanismos para la vinculación con los centros de justicia. Uno de ellos, que se da anualmente, tiene que ver con una convocatoria y un proceso de selección de proyectos de creación o de fortalecimiento de centros de justicia en toda la República. ¿De qué se trata? Se lanza la convocatoria por medio de CONAVIM y las autoridades, los gobiernos y las fiscalías de los estados pueden participar para que se les otorgue recursos vía subsidios federales para la creación de los centros de justicia. Ese es un mecanismo que nosotros impulsamos desde CONAVIM. El otro mecanismo de vinculación tiene que ver con la certificación y recertificación de los centros de justicia, donde se requiere que cumplan con ciertos indicadores de sostenibilidad de los servicios, de calidad, eficiencia, oportunidad, y que es misión o es parte de nuestras tareas hacer una revisión de los modelos de atención, hacer visitas in situ a los centros de justicia para observar cómo se dan los servicios y poder determinar si reúnen la calidad suficiente para otorgarles una certificación en el sistema de integridad institucional que promueve CONAVIM. De manera que estos dos mecanismos de vinculación hacen como una bisagra para que CONAVIM, a través de esa conexión que tenemos con los centros de justicia, podamos determinar qué centros de justicia sí están cumpliendo con el modelo de atención enfocado en derechos humanos y con perspectiva de género, y cuáles de los estados o los gobiernos de la República sí están comprometidos con esta política de manera que se les pueda seleccionar con apoyos federales para promover e impulsar estas acciones que tienen que ver con la construcción de los centros para atender la violencia contra las mujeres en sus estados. Entonces digamos que va por dos vías. Una tiene que ver con la creación de infraestructura propiamente para que puedan atender a estas mujeres y sus familiares, y por otro lado con el desarrollo de capacidades, ¿no? Efectivamente, impulsamos el fortalecimiento de capacidades interinstitucionales. Bien, y finalmente una de las cosas que más frecuentemente pregunta la gente, las mujeres en específico que suelen ser usuarios o que desean conocer los servicios de los centros, es cómo saber qué tipo de atención deben de recibir, o sea, qué servicios deben de recibir cuando asistan, y cómo identificar cuando hay una anomalía en este servicio, por ejemplo.
Bueno, decía yo que este tipo de política pública tiene que ver con que en un solo lugar, para que no hagan darle vueltas y vueltas a las víctimas, en un solo lugar se les brinde la atención integral y multidisciplinaria. Multidisciplinaria tiene que ver con que tienen que concurrir expertos en psicología, en medicina, en empoderamiento y en temas jurídicos para apoyar cada caso. Si la persona desea denunciar, acompañarle en la denuncia, y si no desea denunciar, puede recibir de todos modos los servicios que están o que brinda el centro. Siempre deben de estar con una calidad enfocada en derechos humanos y perspectiva de género. ¿Qué significa esto en la realidad? Que a las víctimas no se les revictimice, que no se les juzgue, que se les crea, que no se minimice la violencia ni justifique, que es una de las conductas que a veces incurren las y los servidores públicos ante una mujer víctima de violencia. El enfoque de perspectiva de género también tiene que ver con que la impartición y procuración de justicia sea en esa vía, de manera que las abogadas o los abogados de los centros de justicia den un acompañamiento y asesoría jurídica, den toda la información a la víctima antes que decida denunciar. Se le tiene que dejar que ella tome la decisión de denunciar o no, dependiendo de sus circunstancias o si está preparada para hacerlo, porque denunciar y llegar hasta el proceso judicial es un proceso difícil para una víctima cuando no tiene todos estos apoyos. Entonces, el centro de justicia tiene que brindar todos los servicios para que la víctima se sienta acompañada y se sienta fuerte. Otro de los recursos que tienen que apoyar, y que no lo había dicho, es las casas de emergencia y los refugios. Es indispensable que el centro de justicia apoye con una estancia temporal de corta o de larga estancia, dependiendo del caso, a la mujer, a sus hijas e hijos menores de edad que la acompañen, para que se sienta fuerte y pueda pues salir del ciclo de la violencia. Otro de los elementos que también muchos centros de justicia aportan es los apoyos para empoderamiento. Los apoyos de empoderamiento tienen que ver con el recuperar su proyecto de vida, el darle cursos o apoyos económicos inclusive para salir de una situación de precariedad económica, para que ella pueda poner un negocio o se sienta con una autoestima tal que pueda salir de la violencia sin necesidad de estar dependiendo del agresor. Entonces, todos estos servicios tienen que ser ofrecidos con esta calidad, y la víctima o la persona o la señora o la mujer que no se sienta bien atendida puede hablar con las directoras de los centros, que son mujeres especializadas, son profesionistas que conocen del tema y las pueden atender de manera cálida y eficiente. Esa sería la ruta de atención de las mujeres en los centros de justicia. Bien, pues muchísimas gracias por esta conversación, que seguramente tenemos temas pendientes todavía de tratar sobre la actividad que realizan tú y tu equipo aquí en la CONAVIM, pero ya será más adelante. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos una vez más. Les dejamos en la descripción de este video la lista completa de los centros de justicia para las mujeres, para que en caso de necesitarlo tengan la información a la mano. También les vamos a dejar algunos otros materiales sobre la ruta de la denuncia, para que ustedes conozcan esta ruta con más detalle y para que puedan identificar si están pasando por una situación de violencia y poder atenderla o actuar en consecuencia. Les damos las gracias y los esperamos próximamente aquí en Diálogos desde la CONAVIM.